Pero ¿qué se entiende por vaso hermético? Son términos que los hermanos deben ir comprendiendo. Vaso hermético es lo que se denomina el cáliz, o el mismo yoni femenino. Eso se entiende vaso hermético, el órgano sexual femenino. ¿Y qué se entiende por lingam? Son términos con que deben familiarizarse los hermanos, sobre todo los misioneros, porque no va uno a hablarle al pueblo en lenguaje vulgar. Cosas sagradas del sexo se deben exponer con honestidad. Se entiende, pues, por lingam el órgano sexual masculino, el phallus griego. Y observen ustedes la forma como explico los misterios del sexo, que no estoy utilizando ningún término vulgar, y lo hago a propósito para que los misioneros a su vez, cuando estén enseñando, sepan enseñar, que eviten cuidadosamente los términos grotescos, o dijéramos inmodestos. Si un vaso hermético, ya expliqué qué cosa es un vaso hermético, no sirve, si ha sido destruido, si ya no sirve para la gran obra, el alquimista tiene pleno derecho, por ley, a escoger un nuevo vaso hermético, y en eso no hay delito. Más grave sería que la gran obra quedara estancada y que el alquimista fracasara. Ahí sí sería lo grave. Pero aún así, el alquimista no debe hacer jamás su voluntad personal, porque si hace su voluntad personal, fracasa. El alquimista tiene que obedecer la voluntad del Padre. Téngase en cuenta que uno no puede entender la ciencia de la gran obra si antes no ha recibido el donum Dei. El donum Dei es el don de Dios para entender la ciencia de la gran obra. Uno no podría entender esta ciencia si no ha recibido el donum Dei, el don de Dios que le permite entender. Y ese don, el único que puede dárselo a uno, es el Padre de todas las luces. Solo Él puede darle a uno el donum Dei. Así que la ciencia de la alquimia es muy sagrada. Tomar un vaso hermético para el trabajo es loable, pero siempre y cuando el Padre de todas las luces sea el que ordena, y no uno. Porque si uno hace su voluntad personal, si uno hace lo que le viene en gana, fracasa en la gran obra. Son puntos muy importantes en relación con la alquimia, y puntos muy importantes en relación con el bautismo. Porque cuando se habla de bautismo y de alquimia, se habla de lo mismo. El bautismo es un pacto de magia sexual. Así pues, el bautismo encierra en sí mismo una fórmula. La extraordinaria fórmula de la alquimia. ¿Ustedes saben cuál es el santo grial? Creo que sí saben, algunos. Es el mismo vaso hermético. Hasta los dioses, los templos de los dioses, está el santo grial. En ese vaso hermético colocan los judíos el maná del desierto. Ese maná con el que se alimentaban los israelitas entre las arenas del desierto, con el que se mantuvieron durante 40 años. ¿Por qué tenía que estar precisamente en el gomor, la copa, el vaso hermético, el maná del desierto con el que se alimentaban los judíos? Ahora, ténganse en cuenta que ese vaso está a su vez colocado dentro del arca de la alianza. También está ahí la vara de Aarón, o sea, el lingam generador, y las tablas de la ley. Con esto documento todo lo que
cuanto a los querubines, la Blavatsky dice que 2 querubines se tocaban con sus alas sobre el arca de la ciencia, y que se hallaban en la actitud del hombre y de la mujer durante la copa. Lippard Levy sostiene que son 4 querubines que se tocaban con sus alas, masculino y femenino. De todas maneras, se coincide en que los querubines masculino y femenino se tocaban con sus alas y que se hallaban en la actitud de la cópula química durante en el Sanctum Sanctorum. Los soldados de Nabucodonosor rey, cuando invadieron el templo de Salomón, lo destruyeron, vivieron antes, previamente, el arca de la ciencia, dijeron: este era el Dios que vosotros los judíos adorabais tanto. Este era el Dios de tanta castidad y santidad que vosotros mencionabais. Claro, rápidamente acabaron con todo. Destruyeron el templo de Jerusalén. Sí, mis queridos hermanos, no entendían. Pero bueno, no nos salgamos del tema. ¿Por qué el maná con el que se alimentaban los judíos en el desierto tenía que estar en la copa o gomo? Si explico, sencillamente el maná es el néctar de la inmortalidad. Ese néctar sagrado no está en otra parte, sino en el vaso hermético. Y el vaso hermético está dentro del arca de la ciencia. Si los dioses no tuvieran el maná del desierto, porque la vida es un desierto cuando se renuncia a la verdadera felicidad nirvana. Pues hombre, teniendo cuerpo físico, sus cuerpos físicos se envejecerían y morirían. Entonces ellos necesitan de ese vaso hermético en el cual está contenido el maná. Quienes tengan entendimiento entiendan, porque ahí hay sabiduría. Pero, eso sí, tienen todos perfecto derecho a preguntar, porque no quiero que queden con dudas de ninguna especie. Y lo que no hayan entendido será explicado. A ver. De la destrucción del vaso hermético del Lingam. Repite que no puse así. ¿Cómo podría uno percatarse cuando ha llegado a la destrucción del Lingam o el vaso hermético? Los hechos son hechos, y ante los hechos tenemos que rendirnos. Si, por ejemplo, un hombre quiere trabajar con su esposa sacerdotisa, y el estado de salud o estado fisiológico de ella no sirve para eso, si ya pasó sus funciones sexuales, si ya no puede trabajar, se dice que el vaso hermético ha sido destruido. Y así se representa en el vaso hermético destruido. Entiéndese por vaso hermético, en este caso alquimista, el Johnny, que como se sabe no es el Linga. Un Johnny destruido no sirve para la gran obra. Si un alquimista tiene en su laboratorio un vaso y se le rompe, tiene que conseguir un nuevo vaso. Pero como quiera que las leyes son muy sagradas, sucede que el primer vaso está cargado de cierta fuerza, de cierta radiación. Y esa radiación ha impregnado al alquimista. Se hace necesario que pase un tiempo, no menor de 3 años, para que el alquimista pueda conseguir un vaso nuevo, si es que no quiere un cortocircuito dentro de su sistema central, porque un cortocircuito puede quemarle un alambre del laboratorio. Y en ese caso el fuego, el azufre y el fuego, el azufre y el mercurio bajan, descienden. Y se pierde, y hay hasta una reducción mental. En otros términos se diría que el alquimista se ha ido de cabeza, ¿no? No puede continuar.
Como si el elemento masculino, el alquimista, destruyera su lingam generador. En este caso tampoco puede trabajar en granadora. Necesitaría cambiar de cuerpo, trabajar con un... Es decir, si el lingam generador queda destruido, ¿cómo trabaja? ¿Cómo trabajaría, por ejemplo, un individuo a quien le castraran? En este caso, pues hay un fracaso. A ver, ¿Por qué causa se dañaría el vaso? puede dañarse por accidente, puede dañarse por la edad, puede dañarse por el karma. Si no, pues no sirve ese vaso para el laboratorio, pues el alquimista tiene que utilizar un nuevo vaso hermético. Y en eso no hay delito. El delito hubiese si el alquimista, teniendo un vaso correcto, hermético, menospreciara tal vaso y lo tirara afuera para tomar uno nuevo. En eso sí habría delito. Venerable maestro. Pues en este caso, la mujer está trabajando con un varón idóneo, todo marcha bien. Si el varón no le sirve, todo marcha mal. Y se operaría igualmente como operaría el alquimista en el caso citado, ¿no? Pues la ley, dicha humana misma, tiene sus postulados. Si un hombre, por ejemplo, es impotente y la mujer se queja ante la ley, indubitablemente recibe carta de divorcio. Eso es obvio. Si un hombre no cumple sus deberes para con la mujer, sus deberes sexuales, y la mujer se queja, eso es motivo más que suficiente para el divorcio. Así pues, si una mujer está trabajando en la gran obra, que no sirve el alquimista, no dispone ella de un lingam generador, de una lanza para los misterios, de una lanza con la cual pueda combatir a los agregados psíquicos, de una lanza con la cual pueda herir el costado de Lucifer. Pues en ese caso, pues se encuentra ella ante un dilema, o ante el dilema de tener que desposarse nuevamente con un alquimista idóneo, o ante el dilema de tener que aguardar hasta una futura existencia. En tal caso, cualquiera de esas dos resoluciones resulta justa. A ver, Gracias. Si este caso se presenta por karma, venerable maestro, ¿se podría esperar hasta que alguna de esas personas cancelara la deuda? sí puede esperar perfectamente bien. También un alquimista que ha perdido el vaso hermético puede esperar, si quiere, hasta la futura existencia, o aguardar 50 existencias hasta que encuentre un vaso bueno. Pero ese sería el colmo de los colmos, ¿no? Lo mejor es que el iniciado deje toda clase de sentimentalismos morbosos y tome un vaso hermético idóneo para el trabajo en el laboratorio. Nosotros debemos dejar aquí las actitudes pesimistas, dijéramos el tamas de la inercia, esa especie de flojera mental, espiritual, que tanto abundan en las escuelas de tipo pseudoesotérico y pseudofutista. Eso es claro. Maestro, y en el caso de que el vaso hermético está bueno, pero la dama no quiere colaborar en la fragua. ¿Quién? La dama no quiere trabajar en la fragua y ya lleva determinado tiempo de no colaborar el esposo. En este caso, ¿qué puede hacer el esposo? Pues hombre, para eso hay está bueno. el vaso está bueno, pero si ya no quiere trabajar en la gran obra, si no le da por trabajar, va a decir un término un poco más duro, pero se saldría del concepto cátedra,
Naturalmente no le queda más remedio al alquimista sino buscar un vaso hermético, un tonel que sirva, alguien que colabore, que coopere. Pero eso no podría hacerlo, sino después de varios años de duros ruegos y súplicas a la esposa sacerdotisa de Pompeyo. Porque escrito está que solo por causa de fornicación se debe dar a la mujer, dijéramos, divorcio. Si hay fornicación, ¿verdad? Que si la mujer fornica, hay derecho. Si una mujer quiere que el alquimista fornique, y el alquimista quiere autorrealizarse y ella quiere fornicar, ahí se le debe dar carta de divorcio inmediatamente para que fornique con otro, pero no con el alquimista. Tiene esto que, una de dos, o nos resolvemos a entrar al reino por asalto o fracasamos. El reino se toma por asalto. Los valientes lo han tomado. Si no se procede así, se fracasa.